Las novedades de nuestro G-Code finalmente están saliendo a la luz. Nuestros queridos chicos, al parecer, han estado cumpliendo con sus apretadas agendas sin descanso alguno, todo para poder compartir su tiempo juntos en su viaje a Japón antes de ingresar al ejército. Según algunas noticias, el MV lanzado por Jimin se grabó día antes de que el G-Code viajara a Japón. Este viaje no solo fue una escapada, sino también una oportunidad para que ambos trabajaran en sus proyectos personales y compartieran momentos inolvidables juntos. Durante su estancia en Japón, Jungkook realizó una presentación espectacular en Tokio de una de las canciones de su álbum. Los fans que asistieron quedaron maravillados con su actuación y la energía que transmitió en el escenario. Después de este evento, ambos decidieron extender su viaje y se dirigieron a Sapporo, la ciudad conocida como la Ciudad del Amor en Japón. Este es un destino popular entre las parejas que buscan pasar un momento romántico y conectarse mutuamente. Allí el G-Code al parecer disfrutó actividades y lugares emblemáticos que seguramente fortalecieron aún más su vínculo. Uno de los aspectos más emocionantes de este viaje es que se espera que muchos de estos momentos sean compartidos en el blog que ambos estuvieron preparando. Nosotros estamos esperando con ansias este blog, ya que será una oportunidad única para ver al G-Code en este viaje, disfrutando de su tiempo juntos y explorando nuevos lugares. Aunque aún no se ha anunciado la fecha del estreno del blog, todos los rumores y teorías indican que el primer capítulo lo veremos el día del cumpleaños de Jungkook y el último en el cumpleaños de Jimin. Estas fechas son muy especiales para ambos y sin duda harían que el contenido sea aún más significativo. Pero hablemos de este admirable acto de Jungkook y Jimin, quienes demostraron una increíble dedicación y compromiso al acelerar las cosas en sus agencias, cumpliendo correctamente y de manera responsable para tener todo listo para su viaje. La manera en que se priorizan mutuamente, incluso dejando a un lado su merecido descanso, es realmente conmovedora. Sabemos que antes de su enlistamiento, ambos estaban inmersos en una vorágine de trabajos y proyectos, lo cual ha resultado en un periodo lleno de lanzamientos y actividades que ahora estamos disfrutando. La música de Jungkook, especialmente dedicada a ARMY, y el próximo álbum en solitario de Jimin son pruebas del gran trabajo y la pasión que ambos han invertido. Estos proyectos no solo reflejan su talento y creatividad, sino también el amor y la dedicación que sienten por cada uno de nosotros. Ellos trabajaron incansablemente, gastando su tiempo y energía en su música para que podamos disfrutar de ella. Su compromiso fue tal que no se permitió descanso alguno, ya que tenían planeado hacer un vlog del G-Code donde ambos, como siempre, son los protagonistas. Este vlog sería un regalo especial para cada uno de nosotros, una ventana íntima a su vida diaria y experiencia juntos. La idea de compartir su viaje a Japón en este formato muestran cuánto valoran a cada uno de los fans y cómo desean compartir cada momento especial con ellos. Aunque muchos podrían argumentar que este viaje fue motivo de trabajo, nosotros sabemos que Jimin y Jungkook siempre buscan cualquier oportunidad para estar juntos. Su viaje a Japón no solo fue una mezcla de trabajo y placer, sino también una muestra de su deseo de pasar tiempo de calidad juntos, algo que siempre priorizan a pesar de sus apretadas agendas. La presencia de Jungkook en Tokio, seguida de una escapada a Sapporo con Jimin,
Es un ejemplo claro de cómo equilibran sus responsabilidades profesionales con su necesidad de estar juntos. El hecho de que hayan trabajado sin descanso, planeando y organizando todo, demuestra no solo su profesionalismo, sino también el profundo lazo que comparten. Ellos sabían que este viaje y el blog serían especiales para ellos y también para nosotros, y por eso no escatimaron en esfuerzo. Ahora solo estamos contando los días para este esperado estreno, que se rumorea que coincidirá con las fechas muy significativas para ambos, sus respectivos cumpleaños. Muchos fans del G-God desde el primer momento sospechamos que la razón por la cual ambos viajaban juntos y se dedicaban a hacer este vlog era porque se prepararían para ir al ejército, anticipando su separación, que para ellos sería difícil de sobrellevar. Esta hipótesis cobró fuerza especialmente porque ambos claramente intentaban pasar la mayor cantidad de tiempo juntos antes de que ese momento llegara. Personalmente, yo creía que por eso Jungkook siempre le pedía a Jimin hacer transmisiones en vivo, verse en cualquier oportunidad, lo invitaba a su casa o se ofrecía para ir a la suya. Todas estas actitudes de Jungkook parecían indicar que él deseaba estar con Jimin tanto como fuera posible antes de ingresar al ejército, consciente de que su tiempo juntos sería limitado. La manera en que Jungkook siempre busca la compañía de Jimin era muy notable. No importaba qué tan ocupadas estuvieran sus agendas, Jungkook encontraba la manera de incluir a Jimin en su vida diaria, y las transmisiones en vivo solo eran muchas de las formas en las que Jungkook demostraba su deseo de compartir momentos con Jimin. Sin embargo, todo cambió cuando nos enteramos de que el G-God cumpliría su servicio militar juntos, entrando en la modalidad de compañeros. Esta noticia fue una gran sorpresa y alivio para muchos de nosotros, ya que revelaba que Jungkook simplemente no podía imaginarse lejos de Jimin. La decisión de enlistarse juntos en la modalidad de compañeros significa que Jungkook y Jimin podrían seguir viéndose incluso dentro del contexto militar. Sin embargo, a pesar de este arreglo, para Jungkook no era suficiente. Quería aprovechar al máximo su tiempo con Jimin antes de enlistarse, sabiendo que la vida dentro y fuera del ejército es completamente diferente. La vida dentro del ejército implica una serie de restricciones y limitaciones en sus actividades diarias. Habrá reglas estrictas que deberían seguir y muchas de las libertades que disfrutaban fuera del servicio no estarían disponibles. Es comprensible que Jungkook quisiera pasar tanto tiempo como fuera posible con Jimin antes de entrar en esta nueva etapa de sus vidas. El deseo de crear recuerdos y compartir momentos especiales fuera de las limitaciones del servicio militar eran evidentes en las acciones de Jungkook.